Yo soy Miriam González Baider, moderadora de este webinar tan especial en el que vamos a tratar un tema un tanto tabú, que es la prevención en la conducta suicida y la intervención ante el duelo, ¿vale? Tanto en el ámbito cotidiano como en el sanitario es crucial comprender la importancia de la intervención en este tipo de situaciones de riesgo suicida. Durante el siguiente webinar se nos brindará la oportunidad de desafiar este estigma, de fomentar la conciencia y crear estrategias de apoyo necesarias para prevenir este tipo de tragedias que desgraciadamente son más comunes día a día. Durante la siguiente comunicación vamos a contar con la intervención de doña Carla Miranda Navarro, enfermera interna residente de segundo año en Salud Mental de Barcelona. Buenos días, Carla, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, recordaros, antes de que empecemos, para aquellos que lleguéis mal de tiempo, que esta ponencia va a ser grabada para poder visualizarla posteriormente en diferido, ¿de acuerdo? Además, para todos aquellos congresistas que estéis ahora en directo con nosotros, saber que podéis dejar vuestras preguntas y comentarios en el chat inferior de la derecha y iremos respondiéndolos calmadamente tras la intervención de Carla, ¿de acuerdo? Dicho esto, puedes empezar cuando quieras. Vale, muchas gracias, Miriam. Voy a compartir la pantalla. Vale. Vale, creo que se ve bien. Se ve perfectamente, sí, se ve muy bien. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Yo soy Carla Miranda, soy enfermera residente de salud mental de segundo año, casi enfermera especialista. Y bueno, primero de todo me gustaría agradecer a la organización la oportunidad que me ha dado de poder hacer esta ponencia titulada Suicidio, la pandemia silenciosa. Este es el índice que vamos a seguir. Y bueno, a modo de introducción, ¿qué entendemos por suicidio? Pues el suicidio es el resultado de un terrible sufrimiento emocional interno. Las personas que se suicidan lo hacen porque están sintiendo pues, muchos sentimientos como por ejemplo de dolor, de vacío, de malestar, de tristeza, miedo, culpabilidad. También puede ser que tengan pensamientos intrusivos, infelicidad, recuerdos. Pero aún así, el sufrimiento no es la única causa que acaba produciendo el suicidio en una persona, ya que el suicidio es multicausal. Influyen factores biológicos, factores psicológicos, socioeconómicos y culturales. Antes de seguir, me gustaría diferenciar algunos términos que creo que es importante entender cuando hablamos de suicidio, ¿no? Primero de todo, hablamos de ideación suicida cuando nos referimos a los deseos, los pensamientos y los planes que tiene una persona para llegar al acto suicida. Y la conducta suicida sería, pues, como bien dice el nombre, pues la conducta o el conjunto de conductas que llevan a esta persona pues a la muerte, que sería lo que entendemos por un suicidio consumado o el suicidio, o una situación de gravedad mortal, pero que no acaba produciendo la muerte de esta persona, que sería cuando entendemos por un suicidio frustrado o un intento de suicidio. Pero antes de seguir, ¿no? Pues, ¿por qué es importante hablar del suicidio? Últimamente en redes sociales, medios de comunicación, política, pues se está hablando muchísimo de la salud mental, de la salud mental de los jóvenes, del suicidio, ¿no? Pero aún así continuamos viendo que es un tema tabú en nuestra sociedad, ya sea por factores culturales, ¿no? Por diferentes tipos de experiencias que han habido en la historia. Pero hablar del suicidio es muy importante por muchos motivos, entre los cuales destacarían que ayuda a disminuir el estigma que lo envuelve, también ayuda a empatizar con las personas que están pasando por un momento similar a este o que tienen pensamientos de suicidio. También, también ayuda a mostrar a las personas que es un trastorno de salud mental y que, por lo tanto, como cualquier tipo de patología, que tiene un proceso y que tiene tratamiento. Y, por otro lado, ayuda a prevenirlo. Pero es muy importante que cuando hablemos de suicidio lo hablemos desde una manera clara, con información,
sin romantizar el suicidio, ¿no? Y sin crear como mucho morbo, ¿no? Que a veces pasa un poco de cara a los medios de comunicación. Entonces, a nivel de prevalencia, actualmente, en los últimos datos recogidos en el 2021, se ha visto que a nivel mundial más de 700.000 personas murieron en el mundo, que eso equivale a una muerte cada 40 segundos. Por lo tanto, podemos asegurar que esto es un grave problema de salud pública mundial. Y si nos centramos en el caso de España, también en el 2021 se observó que el suicidio es la primera causa de muerte externa en este país, con un total de 4.003 muertes, y esto aumentó respecto al 2020 un 1,6%. Los últimos datos publicados por el INE, de enero a junio de 2022, se mantuvo como primera causa de muerte externa, con un total de 2.015 fallecimientos. Y respecto al año anterior, vimos que aumentó en un 5,1%. En el caso de los jóvenes, también podemos ver que continúa siendo la primera causa de muerte no natural. Por lo tanto, podemos concluir que esto es una auténtica barbaridad, ya que los números son muy elevados. A todo esto, remarcar que estos datos están muy por debajo de la realidad, ya que muchos de estos suicidios no se contabilizan como suicidios, ya que se suele tener como accidente de tráfico, ahogamiento. Entonces, nosotros como profesionales sanitarios nos debemos centrar primero de todo en las señales de alerta, ¿no? Cuantas más señales de alerta tenga una persona, pues más atentos tenemos que estar. Aquí podemos ver conductas como, por ejemplo, que la persona aumente el consumo de alcohol y otros tóxicos, también que busque maneras de matarse, que haya hecho un abandono de las actividades y un abandono de las relaciones con la familia y los amigos, que duerma mucho, que duerma poco, que empiece a despedirse de la gente o a regalar objetos, o también que se muestre como cansado. A nivel de expresiones, puede ser que la persona verbalice frases como, por ejemplo, estoy cansado, no puedo más, me voy a matar, soy una carga, o que haga comentarios sobre el plan y la manera de morir. Y luego a nivel de ánimo podemos ver que hay personas que se encuentran como más tristes, más ansiosas, otras personas están enfadadas e irritables, o otras simplemente están aliviadas. Y luego a nivel de factores de riesgo que también influyen, ¿no? Pues podemos ver que a nivel de factor individual, tener un trastorno de salud mental influye mucho con el suicidio. Luego también el consumo de drogas y alcohol, que hayan habido intentos previos de suicidio, que hayan autolesiones activas, que la persona tenga sentimientos de desesperanza, que tenga alguna enfermedad orgánica que le cause mucho dolor, que a nivel de personalidad pues tenga factores como por ejemplo rigidez cognitiva, que tenga una irregulación emocional, que sea muy impulsivo o que haya habido una ruptura sentimental muy reciente. A nivel comunitario podemos ver la discriminación o haber sido víctima de abusos, traumas, bullying, influye muchísimo en el suicidio. También que hayan habido historias de suicidio en la familia, en el entorno social, en el trabajo o en la escuela. Que tenga sentimientos de soledad, que no tenga soporte social, que las relaciones que tenga pues, sean conflictivas o que ha habido una pérdida de estas relaciones, que haya una pérdida económica, laboral o que esté bajo factores muy estresantes, ya sea pues, en el colegio, en el trabajo o en la familia. Y si nos centramos en los factores del sistema, pues que la persona tenga barreras para acceder al sistema sanitario, que tenga también muy a mano los medios para suicidarse, que por parte de los medios de comunicación, como hemos dicho antes, pues se dé información que sea incorrecta o que se romantice mucho el suicidio. Y finalmente, pues que la persona tenga mucho estigma para acudir a servicios de ayuda. Y nosotros como sanitarios, ¿qué debemos hacer? Pues potenciar mucho los factores protectores de la persona, recordar y enumerar todos estos factores para que la persona los tenga presentes, entre los cuales destacarían, pues por ejemplo, mecanismos para reducir o afrontar el sufrimiento, como por ejemplo, habilidades personales en resolución de problemas, o que tenga soporte, o que sepa dónde acudir cuando tenga alguna dificultad, que pueda ir a terapia, que pueda acceder a los medios de salud mental. Que tenga sentimientos de esperanza, ¿no? Que tenga actitud y valores positivos, como por ejemplo respeto, solidaridad, amigos, también aficiones, o que tenga unas creencias religiosas firmes, que a veces esto es un factor muy protector. Y también pues que confíe en estos servicios y que confíe en que es un proceso y que se puede salir de ello.
También que tenga sentimientos de pertenencia y de vinculación con el grupo, ya sea con la familia, con la comunidad, con los hijos, con su grupo de iguales. Y luego, pues que tenga buena autoestima, que a nivel de personalidad tenga flexibilidad cognitiva. Entonces, a nivel de intervención, nosotros como profesionales sanitarios, ¿qué debemos hacer? Pues se ha demostrado que la prevención es la intervención más efectiva y menos costosa. ¿Y cómo podemos hacer esta prevención? Pues realizando psicoeducación sanitaria específica, como por ejemplo sobre habilidades sociales, gestión de la ansiedad, gestión del estrés, violencia de género, de flexibilidad cognitiva, de prevención de bullying, de técnicas de relajación, etcétera. Y bueno, también qué debemos hacer nosotros como profesionales, pues facilitar el acceso universal y equitativo a los servicios de salud mental. Y luego, ¿qué hacemos, no? Cuando nos encontramos con una persona que tenga una ideación suicida activa. Pues sobre todo, realizar un plan de intervención individualizado y personalizado, teniendo en cuenta una serie de consideraciones. Por ejemplo, no subestimaremos nunca las manifestaciones que nos dice esta persona y tampoco juzgaremos a la persona. Por otro lado, preguntaremos directamente sobre el suicidio, sobre cómo lo quiere hacer, sobre si tiene alguna fecha, ¿no? También dejaremos registrado y evaluaremos el riesgo suicida con alguna escala, que aquí, por ejemplo, os he dejado algunas que están muy bien. Y luego preguntaremos sobre el consumo de alcohol u otros tóxicos, ya que esto empeora el pronóstico. Por otro lado, facilitaremos estrategias para disminuir la ansiedad y todos estos sentimientos, ya sea pues, por técnicas de relajación, mindfulness, meditación o medicación, por ejemplo. También ayudaremos a la persona a buscar soporte, ya sea con la familia, con la comunidad, profesionales de la salud. Y por otro lado, pues limitaremos el acceso a ventanas, a armas o a objetos potencialmente peligrosos. Por lo tanto, fomentaremos los factores protectores que tenga esta persona, como hemos explicado anteriormente, y vincularemos a la persona con los servicios de salud mental, sea por la vía que sea, como si tiene que ser urgencias. Y finalmente, estableceremos un plan de crisis individualizado, ¿no? Como hemos dicho. Aquí os dejo, por ejemplo, un plan que yo establecí con una paciente, que es así como muy visual y muy práctico, que creo que puede servir de gran ayuda. Y bueno, a nivel de recursos, como hemos dicho, importante vincular a las personas. Aquí os dejo algunos teléfonos que son tanto a nivel español como a nivel internacional, que está muy bien que la persona los tenga a mano para poder acudir a estos sitios si hay algún momento de crisis, ¿no? Y luego estas páginas web, que también es lo mismo, pero a modo de web, que están muy bien, son gratuitos y está bien para que la persona pueda tener algún recurso a mano. En fin, como conclusiones, podemos decir que el suicidio es un grave problema de salud pública y que es imprescindible que a nivel mundial se empiecen a crear guías clínicas universales y comunes para la prevención y para su actuación. Y que por otro lado, pues la prevención del suicidio es la intervención más efectiva y menos costosa, por lo que nosotros como profesionales de la salud debemos crear programas de intervención específicos dentro de la comunidad. Aquí os dejo la bibliografía que he utilizado. Y bueno, cuando he estado haciendo esta ponencia me ha surgido una reflexión que me gustaría compartir con vosotros, que es que las personas que se suicidan no son personas locas, marginadas, cobardes, valientes, egoístas o lo hacen para llamar la atención. Las personas que se suicidan son amigos, son familia, son vecinos, son compañeros de trabajo, son madres, son padres, son hijos, son personas. Muchas gracias y aquí os dejo mi contacto por si necesitáis alguna ayuda o algún consejo más. Vale, pues estupendo, muy buena presentación, Carla. Me parece que has plasmado muy bien todo el cuadro de qué es la realidad actual, de la cantidad de factores que tenemos en este mundo tan actual, que incitan a, desgraciadamente, pues más a la ansiedad, a la depresión y tristemente también a este riesgo de suicidio, ¿no? Lo has plasmado con mucha profesionalidad, con mucha seriedad y con mucho rigor y en ese sentido pues te lo agradecemos encarecidamente. Muchas gracias. Mira, por aquí comentan luego si se puede poner la parte de los teléfonos, que alguna parte le interesa.
Sí, vale, lo voy a volver a compartir por si Vale. quieren hacer alguna captura de pantalla Eso o... es. No obstante, bueno, os recuerdo que esta presentación está siendo grabada y que posteriormente en el canal de Ciencia Sanitaria lo vais a poder visualizar, ¿vale? Con la presentación y todo. No obstante, bueno, Sí, voy a volver a poner los teléfonos porque creo que es algo bastante importante, ¿no? Que a veces las personas vienen a consulta y sí, se sienten un poco perdidas y el hecho de tener estos teléfonos pues les ayuda pues a no sentirse tan solas. sí, 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 sí. Son a nivel de tanto de Cataluña como de España, como internacional. Y me ha parecido muy interesante la página web esta de WhatsApp, que facilita un listado de números según países. Estos serían algunos números y ahora también os pongo la bibliografía para que lo tengáis. Estas serían las páginas web. Perfecto. Y Estupendo. Bueno, luego pues así de bibliografía sería esto de aquí. a todos los Y luego congresistas que le interesen pueden hacer un pantallazo si quieren y si no, como ya os digo, como va a ser grabado. Vale, pues me gustaría también hacerte alguna preguntilla, Carla. Sí que es cierto que bueno, eh, ¿cómo decirlo? Sí que se asocia mucho este aumento de la incidencia en el suicidio al incremento de esta aceleración tan rápida de las redes sociales. ¿Cómo crees que influye las redes sociales a la autoestima, sobre todo de los jóvenes? a ver, aquí sí que hay como un debate, ¿no? De que últimamente se dice que las redes sociales pues influyen negativamente a los usuarios y a las personas, sobre todo a la gente más joven, pero se ha demostrado, ¿no? Y hay estudios recientes que no es que las redes influyan negativamente, sino que es cómo las utilizamos. Porque se ha visto que muchas personas que se sienten solas o que les cuesta salir de casa pues han podido conectar por vía redes sociales con otras personas que están en su misma situación. Y esto pues les genera pues un poco más de liberación, ¿no? Y que se sienten más unidas a estas personas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que ya desde pequeños, porque ahora mismo pues lo estamos viendo, que se haga una educación sobre cómo utilizar las redes sociales y que páginas web como por ejemplo, ¿no? A nivel de trastornos de la conducta alimentaria y tal, pues que las autoridades intervengan para cerrar estas páginas web que sí que van a, bueno, que promueven este tipo de conductas. Y que por lo tanto nosotros también, ¿no? Como sanitarios tenemos como esta competencia de también hacer divulgación a través de redes sociales, que al fin y al cabo pues estamos avanzando y tenemos que hacerlo. Sí, que muchas veces parece que está globalizada la idea de que las redes sociales pueden ser el foco del problema, pero que Exacto. bien visualizadas y bien enfocadas podrían ser también parte de la solución, ¿no? Y parte de la Exacto. ayuda, efectivamente. Sí, 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 porque al fin y al cabo es eso, ¿no? En Google vas al médico, te diagnostican algo, ¿qué hacemos todos automáticamente? Buscarlo en Google cuando salimos. Pues en salud mental lo mismo. Entonces, la primera página web que tendría que salir, en vez de ser alguna que fomente, ¿no? Este tipo de conductas o este tipo de adicciones, pues sea alguna que ayuda a promover hábitos de vida saludable, maneras pues, para disminuir esta ansiedad. Entonces, es un camino difícil, pero que bueno, que se está trabajando mucho y hay páginas web muy potentes hoy en día. Sí, poquito a poco, poquito a poco. Exacto. Nos comenta también Mercedes por el chat, dice, aparentemente los jóvenes cada vez son más frágiles. ¿Habéis notado incremento de conductas suicidas en los jóvenes? Sí que es verdad que últimamente, sobre todo, población muy joven y también con edades muy tempranas, rollo 12 años, ya, que se ha visto que tienen ideación autolítica y muchas autolesiones. También se está hablando más de salud mental y se está visualizando más. Pero también es verdad que estamos dando como que es una población muy vulnerable y que se está trabajando mucho en muchos aspectos, que a veces en el pasado normalizábamos cosas que no deberíamos de haber normalizado y actualmente cada vez lo dicen más los jóvenes, por eso estamos trabajando más. Y luego la parte del bullying, ¿no? Y todo esto, pues también afecta mucho a los adolescentes y lo sufren mucho. Y por eso también estamos viendo muchas conductas. Claro, claro.
Claro, también nos preguntan cómo se podría intervenir en el ámbito escolar, imagino, pues igual con campañas de Sí, anti-bullying. sí, a nivel escolar es... Al fin y al cabo los adolescentes no, a veces, y los pacientes, ¿no? Hasta que no tienes un problema no acudes al médico. Pues es como todo, debemos hacer prevención. Igual que vamos a los centros escolares a hacer vacunación, ¿no? Para prevención de enfermedades orgánicas, pues tenemos que ir a los colegios a hacer prevención de bullying, de ansiedad, de también aprender a los niños a tener más flexibilidad cognitiva, a no ser tan autoexigentes, ¿no? No ser tan perfeccionistas. Tenemos que ir a ellos, porque es la manera de crear una sociedad sana. Eso es, eso es. Yo quería preguntarte también, bueno, independientemente de que seas o no sanitario, muchas veces, bueno, como tú dices, esta viene por parte de, puede ser de un paciente, de un familiar, de un amigo, que en algún momento un tanto íntimo, pues comparte contigo esta ideación suicida, este desánimo de vivir. ¿Qué recomendarías a estas personas que reciben esta comunicación por parte de una persona cercana y que no saben muy bien cómo responder? Porque hay personas pues, que muchas veces responden de manera exagerada, otras a lo mejor con demasiado nerviosismo o incluso de forma un tanto violenta. ¿Qué le Ya. dirías a estas personas? Yo creo que lo más importante, primero de todo, es vincularse con la persona. Que explique pues, todo lo que le está pasando, todos los sentimientos que tiene, todas las dudas, ¿no? Todo este malestar. Y que vea que lo estás escuchando, que lo estás escuchando activamente. Y preguntarle qué es lo que quiere hacer esta persona, ¿no? Porque al fin y al cabo ella es el centro de la atención, no somos nosotros. Y a veces nos verbalizan estas cosas y empezamos como a preguntar y machacar mucho a la persona y a lo mejor no es lo que necesita, ¿no? A lo mejor lo verbaliza, pero es para desahogarse o para pedir ayuda para que lo vincules con algún otro dispositivo. Entonces yo creo Sí. que lo más importante es la vinculación y que te tenga ahí para acudir, para que pueda acudir esta persona. Sí, muy bien. Y otra pregunta. ¿Tú crees que en general el personal sanitario, independientemente de su ámbito o especialidad, está suficientemente formado para tratar de manera cercana estos casos? Desgraciadamente no. Sí que últimamente se habla muchísimo de salud mental, ¿no? Y tanto por las redes sociales, televisión y política, pero realmente no es así. Vemos de todos los tipos de patologías mentales, ¿eh? Desde una esquizofrenia, pues aún está el mito de que son personas violentas, cuando no es verdad, ¿no? Son personas que son más vulnerables o personas que verbalizan una ansiedad. Mucha gente considera que la ansiedad pues tampoco es un trastorno, que es una cosa pues que es pasajera. Mm. Entonces yo creo que debemos formarnos y como todo, pues los grados se deben hacer asignaturas y sensibilización con la salud mental, Mm. porque es algo que todo el mundo, uno de cada 4 personas en el mundo alguna vez tendrá algún problema de salud mental, ¿no? Podemos Mm. ser cualquiera y nosotros también, hasta los profesionales de la salud mental también tenemos problemas de salud mental. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso que lo más importante yo creo que es la formación y la sensibilización. Y sobre todo tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros o a nuestra familia. Mm. Nos pregunta también Susana, ¿y qué pasa cuando esa persona se cierra en sí misma y es difícil llegar a ella? A veces es difícil, ¿no? Porque nosotros queremos mucho, pero esa persona no está en el momento adecuado. Yo insisto, la vinculación es muy importante, sobre todo con temas tan delicados, y el ritmo lo marca el paciente al fin y al cabo. Y que sepa que estás allí. Aunque esa persona no te quiera contar nada, no te quiera explicar nada, pues siempre recordarle, ¿no? Y reforzarle el hecho de que haya venido a consulta, o aunque esté enfadado, ¿no? Pues gracias por haber venido aunque estás enfadado, estoy aquí para cuando necesites alguna ayuda, puedes acudir conmigo a mi cita aunque no tengas hora, que haremos algo. Eso les tranquiliza mucho a las personas. Muy bien, pues nada, Carla, muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy, muy interesante que viene a reivindicar, bueno, que el manejo de estas situaciones muchas veces tan complejas, no obstante, bueno,
sí que es importante que destaquemos que a lo mejor como sanitarios necesitamos formación, necesitamos tener serenidad para poder abordar estas situaciones tan delicadas. Exacto. Y nada, agradecerte de nuevo pues tu participación, Carla, tu interés, y al resto de congresistas agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros en directo. Vamos a concluir el webinar y nos vemos en la siguiente ponencia o webinar, que va a ser a las 4 de la tarde, que va a ser Creciendo en el liderazgo del sistema sanitario. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por haber asistido.